Hola, ¿cómo están? Qué privilegio de poder estar otra vez unidos en un mismo espíritu, en la palabra de Dios y sabiendo que Él pues es tan maravilloso para manifestar quién Él es y dar a conocer quién Él es, en especial cuando hay un corazón dispuesto y que quiere ser renovado, quiere ser transformado por la palabra de Dios, por el conocimiento de Jesucristo. Hoy al hablar, hablaremos de Jesús como el Salvador, como la persona más admirable, más maravillosa que usted puede llegar a conocer, si todavía no le conoce. Qué privilegio es conocer a Cristo y experimentar el poder de sus palabras en nuestras vidas, el poder de su amor, cómo revoluciona todo nuestro ser el Señor cuando viene a nosotros y cuando nosotros le recibimos. Hay un sinnúmero de personas mencionadas en los evangelios que llaman mucho mi atención y hoy veremos quiénes son estos personajes para aprender acerca de cómo ellos eran antes de que Jesús hubiese venido a sus vidas. Antes de encontrar al Señor, todos ellos tenían algo en común y es que eran personas con casos humanamente hablando imposibles de resolver, personas con el alma devastada, los más desafortunados, los olvidados, los discriminados, los estigmatizados, igual que en el día de hoy. Pero como siempre, nadie viene a Cristo por ser una persona que está bien, y nadie viene al Señor porque ya conoce a Dios. Todos los que venimos a Cristo, venimos porque necesitamos al Salvador. No venimos porque ya estamos hechos o ya estamos formados. Nuestro carácter, nuestra personalidad ha sido devastada por el pecado. Y cuando venimos a Jesús, Jesús nos renueva totalmente y transforma todo nuestro ser. El punto que quiero que veamos hoy es el siguiente: que todos los que vinieron al Señor en las Escrituras nunca volvieron a ser los mismos. Jesús también es el Señor para esta era, para esta generación. Todo aquel que viene a Cristo nunca volverá a ser igual. No hay diagnóstico médico, ya sea físico o mental, del cual Jesús no haya salvado a alguien. Usted puede indagar, usted puede investigar y va a ver que hay miles de testimonios alrededor del mundo de personas que han llegado a conocer que Jesús es en verdad el Señor, el Salvador del mundo. Entonces, ¿quiénes eran estas personas que vinieron a Jesús según los registros bíblicos? Quiero que me acompañe hoy para hablar del primero de estos personajes. Y la historia de él se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 5, versículo 1. Es ahí que se menciona lo siguiente, y vamos a leerlo. Dice el versículo 1: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas,
porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado de demonios y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: ve a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Qué historia más impactante esta de el poder de Jesucristo al visitar a este hombre llamado el Gadareno, porque vivía en tal región de Gadarena. Este hombre, de todas las personas que mencionaremos el día de hoy, es quizás el caso más extraordinario de personas transformadas por Jesucristo. Se dice que cuando él vio a Jesús, vino a él corriendo para tirarse a sus pies. Se arrodilló ante Jesús. Y la exclamación que salió de la boca del Gadareno delató el temor que se apoderaba de los demonios al ver a Jesús entrar en su dominio. El endemoniado no parece tener voz ni voluntad propia en el momento que se cuestiona las intenciones de Jesús. Acuérdese, ellos dijeron: ¿vienes a atormentarnos? Entonces, pero no importaba, porque Jesús conocía la condición de este hombre y vino por él. Y lo extraordinario es que no había nada que el diablo pudiera hacer para detener la ministración de Jesús. Ese día un hombre fue
liberado de 6.000 demonios. La palabra de Dios nos dice que Jesús le preguntó su nombre. Él respondió, somos una legión, porque eran muchos. Una legión era una compañía de infantería romana de aquel entonces, compuesta de 5.000 a 6.000 soldados. Imagínense qué milagro más maravilloso el que ocurrió en la vida de este hombre. Ser desprendido, liberado de tan grande tinieblas. Esta persona desea caminar con Jesús desde este momento en adelante. ¿Y quién no, siendo liberado? ¿Quién no, conociendo el poder, el amor de Jesucristo? Así que le pide al Señor si puede ir con él, y Jesús, en vez de eso, le dice que regrese mejor a su familia, a su casa, a sus parientes, y que les cuente cuán grandes cosas Dios ha hecho por él. Ese caso es admirable porque nos muestra cómo el Señor viene a una persona que estaba devastada en su personalidad. Se hería a sí misma, no tenía amor propio, tenía una práctica de hacerse daño y vivía en un lugar que no fue diseñado para los seres humanos, un lugar separado, aislado, entre los sepulcros, entre los muertos, podríamos decir. Tal era su vida. Pero cuando Jesús vino y le vio, Jesús le conoció y supo inmediatamente cuál era su necesidad y su condición. Y aquel hombre, aunque parece que no tenía voluntad propia, estaba todavía en ese cascarón de vida que tenía, que le había quedado. Y el Señor le vio, el Señor tuvo misericordia de él y lo liberó. Pero note también cómo vino a los pies de Jesús. Hay gente que no es liberada porque no viene a los pies del Señor. Quieren justificarse, quieren echarle la culpa a otros por su condición. Esta persona solo tenía una solución y era venir a Jesús. Y es la misma acción que debemos de tomar todos los seres humanos, independiente de los estragos del pecado en nuestras vidas. El siguiente personaje que le quiero mencionar hoy se encuentra su historia en el libro de Mateo, capítulo 8. Mateo, capítulo 8. Y estamos hablando de personas estigmatizadas, de personas que han sido marcadas por el pecado y sus consecuencias. Y aquí vemos cómo Jesús viene para romper ese estigma que está sobre ellos. El siguiente personaje es un hombre que tenía lepra. Se le llama el leproso en las Escrituras. Veamos el Evangelio de Mateo, capítulo 8, y vamos a leer desde el versículo 2 en adelante. Y dice así: He aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: Mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. El leproso, en los tiempos de Cristo, era una persona que sufría no solo de una enfermedad cruel, dolorosa, que desfiguraba su físico, sino que también la lepra estigmatizaba a la persona.
manteniéndola distanciada de los demás. La ley exigía que los leprosos, al andar en público, se diesen a conocer levantando su voz, gritando: inmundo, inmundo. Según la ley de Moisés, el que tocase a un leproso quedaría inmundo por 7 días. Esa persona no podía entonces participar en los cultos del templo. Quedaba excluida por ese tiempo de poder tener tales privilegios. Pero mire qué trágico era la vida que tenía este hombre leproso, que él no podía presentarse en medio de una muchedumbre sin declarar una condición de dolor que lo agobiaba y sin decir algo que ponía a todos en peligro por el solo hecho de él tener una enfermedad. Creo que podemos ver similaridades con el día de hoy, pero esto no lo digo para que tengamos una simpatía humana hacia los más desafortunados, ni tampoco para levantar un movimiento de solidaridad y de tolerancia, que son términos que muchas veces son utilizados más bien para seguir explotando, seguir viviendo una vida libertinada y sin temor de Dios. El verdadero libertador de los sufridos es Jesucristo y nos libera del sufrimiento que nos causa el pecado. No nos libera del sufrimiento que la vida nos puede traer y que nos puede más bien servir para nuestro bien. Así que hay que entender para qué vino Cristo, porque no vino para servir a los hombres en sus necesidades pasajeras y humanas, sino que vino para que tengamos una eternidad con Él. Y qué lindo que eso también incluye que hay ciertos sufrimientos que no son patrimonio de los hijos de Dios. Y en eso nos gozamos como creyentes. Entonces, veamos un poquito más profundo esto del leproso, porque en Levítico 14 se hace mención del por qué Jesús le dice al leproso que vaya y que se presente a el sacerdote para cumplir con la ley de Moisés. Veamos el versículo 1 de Levítico 14 para entender eso. Y habló Jehová a Moisés diciendo: esta será la ley para el leproso. Cuando se limpiare, será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará, y si ve que está sano de la plaga de la lepra, del leproso, que está sana, la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para él, que se purifica dos avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes, y rociará 7 veces sobre él, que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Hay mucho más aquí que se habla de este rito de purificación, que es símbolo de la obra de Cristo en el pecador cuando viene al Señor, cuando es libre de su pecado.
Este capítulo contiene una riqueza inmensa en relación a Cristo y su obra expiatoria. Aquí se menciona la ley de purificación para el que ha sido limpio de la lepra. Este hombre leproso que vino a Jesús y le pidió a Jesús si él quería que lo podía limpiar, y Jesús le contesta como el Padre de misericordia y le dice: quiero. Lo tocó y lo limpió. Entonces, ahora que está limpio, Jesús le dice: ve a los sacerdotes para que te examinen y se cumpla con la ley de Moisés, pero esto va a ser para testimonio para ellos, es decir, para que se den cuenta que el Mesías está presente para limpiar de pecado a la nación de Israel. Le prohibió que hablase, pero solo que hablase y no fuese al sacerdote, sino que tenía que ir al sacerdote primero y no pararse a hablar con nadie, porque esto era para testimonio. No era que no podía contar de su testimonio. Ahora, el milagro del leproso es un poco interesante lo que se documenta en las Escrituras, porque es descrito como un acto de limpieza el que hace Jesús. Es más, aún el leproso le dice: si quieres, puedes limpiarme. Mire el lenguaje que usa él, porque limpio es sinónimo de ya no estar contaminado, de ya no estar inmundo, de ser sano, de ser libre. Y claro que significa que ahora este hombre había sido hecho limpio de la lepra y también de su estigma. Qué maravilloso que el toque de Jesús es tan poderoso. Al ser tocado por Jesús, fue liberado de la lepra que lo mantenía distanciado de familia, de amigos y en manera simbólica, como ya explicamos, aún de Dios, porque la lepra era un símbolo del pecado y sus efectos sobre el ser humano. Entonces, hay algo maravilloso acerca de Jesús. Y lo volveré a decir más adelante, era tan accesible para aquellos que estaban con necesidad de un cambio de vida. Jesús, en las Escrituras, se documenta que en 2 ocasiones tocó a personas que la ley de Moisés le impedía tocar. Primero vemos que toca al leproso, eso estaba prohibido. Y después vemos también que él toca el féretro de un joven muerto. ¿Y cuál es el resultado de esto? Que ambas personas quedaron eternamente agradecidas con el Señor, porque Él les tocó. Hay personas que nadie quiere tocar, pero el Señor, que es amor, quiere tocar a toda persona que se siente alejada, sola, deprimida, sufrida y que no sabe que hay un bálsamo para su vida, que se llama Jesús, que viene y que nos ministra su perdón, su salvación y nos da libertad. Muy bien, este es el Señor a quien yo sirvo. Este es el Jesús a quien le estoy predicando a usted ahorita. El Jesús que no es una figura solamente de la historia, es Dios presente hoy para transformar la vida de todo aquel que no conoce el perdón y la liberación que Dios tiene para él. Ahora, quiero hablarle también de otra persona, porque estas son personas típicas. Aún hoy en día podríamos ver a personas que aún nosotros simpatizar con tales personajes. Vamos a ir al libro de Juan, el Evangelio de Juan, y ahí quiero ahora hablarles de otro personaje. Esta es
una mujer que tenía mala fama. Y vamos a ver en el capítulo 8, versículo 1, digo que tenía mala fama porque un día la encontraron en adulterio y la traen a Jesús. Pero vamos a leer el acontecimiento. Versículo 1 dice así: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos manda Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Otra persona transformada por tener un encuentro con Jesús. A esta mujer supuestamente se le encuentra en el acto del adulterio. No hay explicación por qué le trajeron a Jesús solo a la adúltera, ni modo que adulteró con ella misma. Según la ley, para que haya una adúltera, también debe haber un adúltero. Sé que es una declaración lógica, pero también es entendible de que uno no puede existir sin el otro. El Señor no debate ese tema con ellos, pues es muy probable que es culpable de tal pecado. El Señor no la condena, por lo tanto, ella sale en paz y perdonada de la presencia del Señor. Ahora, si usted va a Levítico 20, versículo 10, ahí se dice, según la ley de Moisés, que el hombre que adultera con una mujer, que ambos, el adúltero y la adúltera, serían apedreados. Esa era la ley de Moisés. Entonces, pero como siempre, vemos casos donde la ley no se aplica a todos de la misma manera. Esa es la ley a la cual Dios no respalda y que por ello Él regresará a la tierra, no solo por la injusticia del hombre común y corriente, sino también para juzgar el sistema que ha ofendido a Dios.
quiero hablarles ahora de otra dama. Se encuentra la historia de ella en Juan capítulo 4, el mismo libro, Juan capítulo 4, versículo 5. Ahora les voy a hablar, según la Biblia, de la mujer samaritana. Dice así: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La mujer le dijo al Señor: ¿verdad? Me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Pero esa parte no la vamos a leer porque no concuerda con lo que estamos discutiendo hoy. Vemos aquí a una mujer sacando agua del pozo. Jesús está por sacar agua del pozo, tiene un cántaro, está vacío. Jesús está sentado a orillas de este pozo, mira a la mujer, le pide que le dé de beber. La mujer se sorprende que Jesús, siendo judío, le pide a ella que le dé de beber, porque no se llevaban estos dos pueblos, tenían una enemistad. Los judíos consideraban a los samaritanos impuros. Es más, en un momento, si usted lee los evangelios, a Jesús se le llama samaritano como ofensa para decir que estaba endemoniado. Así que los samaritanos para los judíos eran despreciados, y también de la misma manera los samaritanos veían a los judíos. Ahora, había 2 razones por qué se criticaría a Jesús por hablar con esta mujer. Una, la reputación de ella. Otra, como ya dijimos, su etnia. Ella era samaritana. Pero Jesús no le molesta ninguna de estas cosas, estos tabús. Jesús rompe la barrera cultural con ella por medio de una palabra de revelación de Dios. Le dice: llama a tu marido y ven. Ella le dice: no tengo marido. Jesús le dice: bien has dicho, no tenés marido, porque 5 has tenido y el que ahora tenés no es tu marido. Ahora, ¿por qué esta mujer es única y especial para el Señor? Porque una mujer que ha tenido 5 maridos no puede estar bien de la cabeza, ni del alma. Pero al conocer a Jesús, esta mujer finalmente descubre
que es lo que le hacía falta. Conocer el amor de Dios. Ese amor no se encontraba en las relaciones. Nunca lo pude encontrar en 5 matrimonios que tuvo, y ahora tampoco lo tenía con el novio, pero viene el 7º hombre a su vida, Jesús, el Hijo de Dios, y finalmente esta mujer conoce aquello que le hacía falta, el amor de Dios. Jesús le habla a ella, no la menosprecia, no la abusa por el estigma que llevaba, sino que más bien se convierte en el Salvador de ella. Qué lindo es el Señor, que viene a nosotros como el amor libertador de Dios personificado, nos libera del pecado y de las obras del pecado. Pero también ocurre esto cuando hay un arrepentimiento.